La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio en el mundo. Desde hace algún tiempo, algunos hermanos aquí en América me han venido pidiendo que por favor cargara un video explicando el libro de Malaquías y su contenido, específicamente una profecía que hay ahí. Entonces, da esa solicitud de mis hermanos, en este video vamos a hablar, a explicar, a desmenuzar, si es posible, desgranar como se desgrana una mazorca de maíz, el contenido del libro de Malaquías. Es cortico, son solo 4 capítulos y pocos los versos también, porque es este libro utilizado por falsos profetas y muchos falsos maestros para hacerse pasar por alguien que no es, para hacerse pasar por un profeta verdadero, malinterpretando la profecía de Malaquías 4:5, y en la gran mayoría de denominaciones evangélicas, no todas, para explotar, para robar a los creyentes del Evangelio. Entonces, en este video vamos a desmenuzar, repito, el libro de Malaquías, su contenido, y vamos a explicar bien a quién va dirigido. Para ello es necesario empezar, valga la redundancia, desde el principio del libro, el versículo 1 de Malaquías 1, que dice así: profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Este libro nos da aquí de manera precisa, de manera clara, el destinatario del contenido del libro. Por eso la profecía inicia así: profecía de la palabra de Dios contra Israel. Ahí nos da el destinatario. Ahí no dice contra las naciones. Pero la costumbre de muchos es tomar a partes del Antiguo Testamento lo que les conviene para aplicarlo a la iglesia. Toman, repito, lo que les conviene para su propio beneficio. Entonces aquí nos dice el libro de Malaquías que esta profecía de la palabra de Dios es contra Israel por medio del profeta Malaquías. No es contra Colombia, no es contra Venezuela, no es contra Argentina, hermanos allá en Argentina que están esperando este tema. Es contra Israel, y eso lo vamos a ver desmenuzando, repito, este libro, explicándolo si es posible verso a verso. Por eso el verso 2 continúa diciendo: yo os he amado. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A todas las naciones? Vamos a mirar que no. Dice: yo os he amado, dice Dios, y dijisteis. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice en qué nos amasteis? La explicación está clara aquí continuando el verso, cuando dice: no era Esaú hermano de Jacob, dice Dios, y amé a Jacob. De tal manera que cuando Dios dice aquí en el verso 2, yo os he amado, se lo está diciendo a Israel, o sea, a los hijos de Jacob. Porque a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Y todos los que descienden de Jacob son llamados israelitas, o el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Yo os he amado, dice Dios, y dijiste, ¿quién? El pueblo de Israel. ¿En qué nos amaste? Y le responde Dios: no era Esaú hermano de Jacob, dice Dios, y amé a Jacob. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al verso 6 para procurar resumir y sacar lo más importante para el tema, para mostrarle a mis hermanos cómo los engañan torciendo el evangelio y torciendo las profecías, las escrituras. En el verso 6 de aquí de Malaquías 1 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Aquí anteriormente mencionaba a todo Israel. Ahora menciona a los sacerdotes. Y no es a los sacerdotes de hoy. No es a los sacerdotes del catolicismo romano o a todos aquellos ministros desde los púlpitos que se hacen sacerdotes a sí mismos. No, le está hablando a los sacerdotes del pueblo de Israel, los hijos de Aarón. Y eso lo vamos a confirmar, repito, con la escritura, en contexto, verificando el contexto. Entonces sigue diciendo, ¿dónde está mi temor? Dice el Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Mire que viene a hablar del altar y del pan inmundo que ofrecían los sacerdotes del pueblo de Israel para ese tiempo. Sigue el verso, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Dios es despreciable. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Les dice el Señor. Entonces vamos confirmando que desde el inicio, Malaquías 3:1 dice, palabra de la profecía de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Le está hablando a una nación, a Israel, y lo está confirmando aquí. Luego habla de Jacob, que amó a Jacob, a Esaú aborreció. Luego le habla a los sacerdotes de Israel, y por eso en el verso 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes de Israel, no los de hoy, los que les ofrecían a Dios animales en sacrificio. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Les dice el Señor, preséntalo pues a tu príncipe. O sea, ese animal cojo o enfermo, ese animal malo. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Bendito mi Señor Jesucristo. Ojo con estos versos que siguen, el 11 y el 12. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Vea que aquí hace una separación. Aquí está mencionando las naciones, pero no les está hablando a ella. Le está diciendo a Israel que desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande el nombre de Dios entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Se da cuenta que se mencionan las naciones, pero no llamándoles la atención, no recriminándoles. Es a Israel al que le está recriminando y le va a dar unas órdenes también y una profecía. Y por eso el verso 12 dice, y vosotros, o sea, Israel, a quien le recriminan por medio de Malaquías, le dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Dios, y cuando decís que su alimento es despreciable. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Este libro es corto. Pasemos al capítulo 2, porque en el 3 y en el 4 hay unas cosas en las cuales debemos extendernos un poco para mostrarle cómo los han engañado a mis hermanos. Vuelve aquí, le venía hablando a los sacerdotes que hacen sacrificios. Capítulo 2, verso 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.
para los sacerdotes de Israel. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón, dice el Señor, a Israel. Ok, vamos a mirar eso ahorita de la bendición y de la maldición, porque aquí le dice, y aún las he maldecido. Bendito nuestro Señor Jesucristo. En el verso 11 sigue confirmando todo el contexto, toda la palabra, que esta profecía es contra Israel, como está escrito, no contra todas las naciones como se han inventado los asalariados. Por ejemplo, aquí en el verso 5 dice, en el 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, con los levitas verdaderos, con los levitas hijos de Jacob, del pueblo de Israel. No esos que se hacen pasar por levitas hoy en las naciones. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Le dice el verso 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Está hablando de toda la tribu de Leví que ministraban en el tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo de Salomón. Los levitas, porque ellos fueron apartados para hacer ese trabajo. Bendito mi Señor Jesucristo. Ninguno más, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, podían ofrecer sacrificios en el altar. Bendito nuestro Dios. Por eso, en el verso 11, repito, dice, prevaricó Judá, una de las tribus de Israel, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Por qué aquí menciona a Judá y luego menciona a Israel y a Jerusalén apartes? Pues porque Israel, las 10 tribus, tenían su sede en Samaria, en Betel, pero Judá y la tribu de Benjamín en Jerusalén. Quienes conocemos la palabra de Dios sabemos esto, que Israel se dividió en 2 grupos. Las tribus se dividieron. Por eso menciona aquí, prevaricó Judá, y en Israel, o sea, en Betel, en Samaria y en Jerusalén, donde estaba Judá y Benjamín y el templo de Salomón, se ha cometido abominación en ambos lugares, porque Judá también se desvió. Porque Judá ha profanado el santuario de Dios que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Sigue confirmando el libro de Malaquías que le está hablando a Israel, no a las naciones. Ya hizo una mención a las naciones, pero no para recriminarles. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es a Israel que le dice Dios lo siguiente. Pasemos al capítulo 3, al verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Dios de los ejércitos. Es a Israel que le está diciendo, he aquí, yo envío mi mensajero. Por eso, el cumplimiento de esa profecía se dio en Israel con Juan el Bautista. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en el Evangelio de la verdad confirma esto. Cuando el Señor Jesucristo allá en Mateo 11, verso 9 dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Está hablando de Juan el Bautista. Y dice,
porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces esa profecía de Malaquías 3:1, confirmado, era para Israel y se dio cumplimiento en Israel, porque así estaba escrito. Bendito nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4 de ahí de Malaquías 3, quiero desmenuzarlo bien para que comprenda, para que no quede la más mínima duda. Dice: y será grata a Dios la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Sigue hablando de Judá, sigue hablando de Jerusalén, descendientes de Israel, de Jacob. No de nadie en alguna nación diferente a Israel. Por eso lo menciona con nombre propio. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en el verso 6 lo confirma aún más. Porque yo, Jehová, dice la Reina Valera, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hijos de Israel, no hijos de Jairo, de Gabriel, de Jorge, de Raúl, no, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Le sigue hablando a la nación de Israel y ya vamos en el capítulo 3 y este libro no tiene sino 4 capítulos. Y por eso en el verso 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuáles leyes? Las que le dio a Israel allá en el monte Oreb por medio de Moisés. ¿De cuáles padres está hablando? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Pues de las cabezas de las tribus de Israel. Está hablando de Efraín, de Manasés, de Rubén, de Leví, de Judá. Ellos eran los padres de esa nación a la cual Dios por medio de Malaquías le da esta profecía. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo con lo que sigue aquí. Bendito nuestro Dios. Viendo que venimos leyendo de manera clara, porque la escritura es clara, es sencilla, que Dios le está hablando a Israel, el verso 8 de este capítulo de Malaquías, 8, 9 y 10, e incluso hasta el 11, lo sacan de contexto los ladrones, porque no se les puede decir de otra cosa, los asalariados, perversos que explotan el rebaño, lo sacan de contexto para llenarse de dinero. Dice el verso 8: ¿robará el hombre a Dios? A esto sí que les encanta en las denominaciones que exigen diezmos, citárselo a los hermanos para constreñirlos, para asustarlos. Obviamente muchos lo hacen convencidos de que les están enseñando en verdad. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Cuando el Señor dice, pues vosotros me habéis robado, ¿a quién le está diciendo? Pues a lo que venimos leyendo, a Israel, hermanos, no a las naciones. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, o sea, ¿quién responde? Cuando el Señor le dice, vosotros me habéis robado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Quién dice esto? ¿En qué te hemos robado? Israel. ¿En qué te hemos robado? Y les dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Estos son los versos que les encantan. Y miren el verso 9, con el que asustan. Toman la palabra de Dios como un revólver, como una pistola, para amenazar al creyente. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mire, hermano, esto es tan tremendo, el convencimiento del poder del mal y de esos ministros
que hay hermanos que leen este verso y dicen, malditos sois con maldición porque vosotros las naciones todas. A mí me ha pasado, me ha sucedido con algunos hermanos hablando de este tema. Dicen, me citan esto, malditos sois con maldición porque vosotros las naciones todas. Le digo, ¿qué hermano? Por favor, vuelva y lea. Y vuelve y leen, malditos sois con maldición porque vosotros las naciones todas. Hermanito, ahí no dice así. La nación toda. ¿Cuál nación? Israel. Entonces, aquí, por una situación que se está presentando en ese tiempo de Malaquías en Israel, que los templos estaban abandonados, los levitas no estaban ministrando, Israel no estaba diezmando, y esto lo he mostrado en otros temas, pero me extendería mucho para explicarlo. Entonces, al no diezmar Israel, pues los levitas no estaban ministrando. Y por eso el Señor les dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda. Hermanito, si usted leía las naciones, no, mi hermano, Dios no es Dios de confusión. Es el hombre torciendo las escrituras que confunde al hombre y lo pone a ver y a decir cosas que no son. La iglesia no entra ahí. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Vamos a Efesios para que veas si la iglesia tiene la mínima posibilidad de entrar o de caer bajo esa maldición. Vamos a Efesios 1. Bendito nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo repito, mi hermano, por si usted no lo había visto y por eso con la maldición de Malaquías lo asustaban. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, la iglesia no está para maldecir a otros, ni para que alguien la maldiga, porque somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Gálatas, porque somos benditos con toda bendición espiritual, en el libro de Gálatas dice lo siguiente, allá en el capítulo 3, leamos el verso 10. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso haya esa maldición a Israel. Malditos sois con maldición porque la nación toda me habéis robado. Porque ellos están bajo maldición porque dependen de las obras de la ley. Y estos asalariados ministros mentirosos toman de la ley, se ponen bajo la ley para poner a los hermanos también bajo maldición, la maldición de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero la iglesia, bendito nuestro Señor Jesucristo, bajemos ahí un poquito al verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, ¿por qué siguen creyendo en cuentos? ¿Por qué se dejan engañar de esta manera? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Por eso la iglesia es bendita, porque Él cargó con la maldición para librarnos a nosotros de maldición. Pero hoy siguen maldiciendo a la iglesia y a los ingenuos, a los simples, los asustan, a otros los convencen y los están robando. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el siguiente verso, ahí en Malaquías, el verso 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿A quién se lo está diciendo? A Israel. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, en el templo donde ministraban los levitas. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Esta es otra cuestión que tuercen. Cuando dice si no os abriré las ventanas de los cielos, la escritura se refiere a lluvia, lluvia, para que el campo volviera a ser fértil. Porque cuando Israel caía en pecado grave, como en este caso que no llevaban los diezmos, entonces venían sequías. Dios detenía las lluvias y empezaba a morir animales, las cosechas se dañaban todo por la falta de lluvia. Por eso dice el Señor: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahorita esos ministros mentirosos, a los ávaros, a los avariciosos, les tuercen la escritura y dice: si no os abriré las ventanas de los cielos, o sea, plata, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, plata. Traiga, hermano, los diezmos para que Dios le devuelva multiplicado, como si fuera una pirámide. Traiga 100,000 y en 3 meses le damos 1,000,000. Tremendo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este verso, como todo el libro de Malaquías, es para Israel. Es a ellos que le dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y por qué? Bendito mi Dios. Pues porque precisamente es en Israel que hay una tribu que tiene mandamiento para recibir esos diezmos. Eso no es así por así, porque Dios ya les había dado mandamiento a Israel que diezmaran y a los sacerdotes que recogieran esos diezmos. Es una orden a Israel, hermanos. Solo ellos tienen ese mandamiento, nadie más. Vamos allá a Números. Gloria a Dios. Números 18:20. Y empecemos a confirmarlo de este mandamiento. Dice ahí en Números 18:20. Y Dios dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, o sea, no tendrás posesión, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ojo con el 21. Está hablando ahorita a Aarón. Y en el 21 le dice: y he aquí yo, dice Dios, he dado a los hijos de Leví. A los hijos de Leví, hermana. No a los hijos de cualquier aparecido que quiere engañarlo a usted. A los hijos de Leví yo he dado todos los diezmos en Israel, no en las naciones, por heredad. Paren ya, hermanos, no se hagan ustedes copartícipes de ese latrocinio. Quítenle el chorro a esos asalariados, a ver si van a predicar el evangelio de balde, como predicó Pablo y como enseñó Pablo que le imitáramos, a que predicáramos gratuitamente. Díganle en las congregaciones, un líder o los líderes, a todos sus ministros: no vamos a exigirle más plata a nadie, nadie va a pedir un peso, vamos a imitar a Pablo porque así está escrito y vamos a vivir por fe de la misericordia del Señor.
pero a los hermanos no le vamos a pedir plata. Que diga una congregación eso, a ver cuántos pastores le quedan. Ay, bendito mi Dios. Entonces, quienes tienen mandamiento son los hijos de Aarón. Por eso dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, a Aarón y sus hijos, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los diezmos era para todos los hijos de Leví, pero Aarón, que era hijo de Leví, y sus hijos eran los que recibían, los que tenían el mandamiento de recibirlos para administrarlos en toda la tribu. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso el verso 22 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, o sea, las otras tribus, los hijos de Judá, los hijos de Isaacar, los hijos de Zabulón, ellos no se podían acercar al altar a ministrar. Para eso había una tribu, Leví, y ellos no podían dedicarse a otra cosa. Por eso les daban los diezmos. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Bendito mi Dios. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ellos no podían dedicarse a labores del campo, ellos no podían dedicarse al comercio, no podían dedicarse a ningún otro oficio, solamente ministrar en el tabernáculo de reunión o en el templo posteriormente, cuando fue construido. Y ojo con el 24, donde vuelve y remarca la orden, el mandamiento. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Dios en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bendito mi Señor Jesucristo. Ahorita, esos asalariados que engañan, de esa manera es que se tapan en plata, se llenan en plata. Por eso es tan buen negocio para ellos. Y pelean tanto por esto de los diezmos. Porque entran al ministerio con una mano adelante y una mano atrás. Bendito mi Señor Jesucristo. Dejen los 5, 10 años. Y pídanle la declaración de renta, si es que no tienen testaferros. Pero tendrán su recompensa. Ya aquí en la tierra se han llenado de dinero a costilla de las ovejas. Darán cuenta a Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los levitas, verso 24, he dado por heredad los diezmos. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento el mandamiento a la iglesia? Que diga a los pastores de tal congregación o de todas las congregaciones, de todas las iglesias, he dado los diezmos de todas las naciones. ¿Dónde? Por favor. Incluso aquí le dan los diezmos a Israel, a los levitas, de Israel, de una sola nación. Las otras naciones no les dio la orden Dios que llevara allá al templo de Salomón diezmos. Dios es claro, es preciso, no es de confusión. Ellos son los que tienen mandamientos y esto es confirmado en el Evangelio de la verdad también. Vamos allá a Hebreos 7, donde habla de ese mandamiento de recibir los diezmos. Los levitas en el Evangelio. Dice la escritura ahí en Hebreos 7, en el verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, se está refiriendo a los hijos de Aarón, porque ellos son los que tenían derecho al sacerdocio. Por eso dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Repito, ¿dónde está el mandamiento? Para que en la iglesia alguien se apropie de diezmos. No lo hay. Está claro. Hasta aquí. La profecía es contra Israel, no contra las naciones. Pero toman de este libro, de aquí del capítulo 3, para robar a las naciones con esos versos que hablan de los diezmos. Y por ello, bendito mi Dios, volvamos allá a Malaquías 3. El verso 12 vuelve a mencionar a las naciones, pero ¿de qué manera? Vamos a ver si las está maldiciendo porque no diezman, o porque ofrecen sacrificios con pan leudado, o con un cordero cojo, en fin. Verso 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Oiga, todas las naciones le dirán a Israel, cuando volvieran a diezmar y volvieran a obedecer la ley como Dios se la había dado, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. ¿Le está hablando Israel? ¿Dónde hay una ordenanza para las naciones? Bendito nuestro Señor Jesucristo. En el verso 13, ahí enseguida, vuelve otra vez el Señor contra Israel, o continúa recriminándole. Les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Dios de los ejércitos? Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo, estas palabras. Porque en el mundo, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Dios de los ejércitos? ¿Por qué dicen ellos esto? Por lo siguiente, verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso piensan muchos hoy. Porque el bandido anda en carros lujosos, jet privados, el corrupto. Y entonces muchos que no conocen las escrituras o que la leen superficialmente, no entienden que tendrán su pago. Y por eso llegan a decir, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Escaparon? Esperen el juicio de Dios. A ver si van a escapar. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Está recriminando el Señor a Israel. Continúa llamándole la atención. Pasemos entonces al capítulo 4. En el 3 encontramos la parte que toman en las denominaciones, repito, para robar a la iglesia. En este capítulo 4 de Malaquías hay unos versos que los usan, son los falsos profetas. Aquellos que se hacen a sí mismos profetas de Dios para engañar también. Y lo vamos a ver y vamos a explicar este punto. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a Malaquías 4. En el verso 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Obviamente, la recriminación, la advertencia se la está haciendo aquí Dios a Israel. Pero esto no quiere decir que cuando dice la escritura, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán solamente los de Israel. No. Esto es para todo el mundo, porque dice, he aquí viene el día ardiente como un horno. Ese día es sobre todo el mundo.
sobre esta tierra. Y todos los soberbios, no dice y todos los soberbios de Israel, todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquí nos dice a los de Israel también y a los que creemos en el Señor, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto es lógico. Y aquí no se pueden tomar para decir, mire, no está diciendo que eso es para Israel, no. Porque es que dice todos los soberbios. Pero, mire lo que dice en el verso 4, nuevamente a Israel, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. De nuevo, la aclaración precisa, concisa, contundente, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. No todas las naciones iban en peregrinaje por el desierto. No todas las naciones estaban bajo el mando de Moisés. No, solo Israel. Y por eso aquí hacemos mención a Moisés. Acordaos de la ley de Moisés. Esa ley no fue dada a todas las naciones, sino a un pueblo escogido. Y por ello es que en el verso 5 dice, he aquí yo os envío. ¿A quién? A Israel, hermanos. El profeta Elías. Antes que venga el día de Dios grande y terrible. Esta profecía también, como la profecía que ya vimos acerca de yo envío mi mensajero delante de tu faz allá en Malaquías 3:1, en el capítulo anterior, tanto esa profecía tuvo cumplimiento en Israel como esta. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Dios grande y terrible. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo confirma allá en Mateo 11. Leámoslo. Pues vamos a leerlo desde el verso 9, que ya cuando mostramos el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1 lo leímos. Pero ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Recuerden que allá en la profecía de Malaquías 3:1 no menciona a Elías. Menciona un mensajero, pero no da el nombre. Pero en Malaquías 4:5 sí da el nombre de Elías. Entonces el Señor Jesucristo dice, porque este, o sea, Juan el Bautista, es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa profecía la encontramos no solo en Malaquías 3:1, también la encontramos en el libro de Isaías. Y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O con el 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y por eso el Señor Jesucristo, ahí en el verso que sigue dice, y si queréis recibirlo. ¿Por qué? Porque muchos hoy no lo aceptan. No aceptan que el Elías prometido en Malaquías 4:5 fue Juan el Bautista. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Dios grande y terrible. No lo aceptan. Por eso el Señor Jesucristo dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Son muchísimos que se han dejado engañar, porque les tuercen la escritura, se buscan unas interpretaciones traídas de los cabellos para poder convencerlos, cuando el Señor Jesucristo lo dice claro. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Cuál? Pues el que está prometido en el libro de Malaquías, porque en ningún otro lugar hay promesa del envío de Elías. Y lo vimos
lo estamos viendo que esa promesa y esa profecía fue a Israel. Por eso aquí lo confirma el Evangelio, lo confirma nuestro Señor Jesucristo. Es a Israel, no a las naciones, no a los gentiles. Por eso, mis estimados hermanos, que es un punto más para confirmarlo, por eso es que no encontramos en el nuevo pacto ninguna profecía ni promesa a la iglesia de esperar a otro que no sea el Señor Jesucristo. Ningún apóstol, ni Pablo mismo, que es el evangelista a los gentiles, enseñó o enseñaron que la iglesia tiene que esperar a Elías. Y los han engañado con eso también. Sacan ese verso y el siguiente, que ahorita lo vamos a explicar, de contexto, para engañar y para hacerse pasar los falsos profetas como el Elías prometido allá en ese libro. Tremendo. Por eso le pregunto a los hermanos que vean este video, ¿dónde Pablo enseñó a la iglesia a esperar a Elías? Una pregunta, ¿dónde nos enseñó? ¿Dónde él explícitamente, o que se pueda deducir, esperaba a Elías? ¿Dónde está escrito? Él esperaba al Señor Jesucristo. Y él fue el comisionado por el Señor Jesucristo mismo para traernos el Evangelio. ¿Cómo no nos iba a enseñar a esperar al profeta Elías? Él nunca enseñó tal cosa, mis estimados hermanos. Por el contrario, siempre enseñó a esperar al Señor Jesucristo. Él y sus apóstoles. Veamos, vamos a Hechos. Gloria a Dios. Hechos 3, verso 19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe, verso 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Israel esperaba, antes de la venida del Mesías, esperaba a otro, a Elías. Ahorita vamos a explicar eso también. Porque cuando los apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, creo que fueron esos tres, en el monte de la transfiguración ven a Elías, al Señor y a Moisés. Y ellos dicen, bueno, pero eso les estaba confirmando una vez más que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido. Y ellos se sorprenden, pero ¿cómo así? Y por eso le hicieron una pregunta al Señor. Ahorita lo vamos a ver. Bendito mi Dios. Entonces, dice el verso 20 en Hechos 3, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A Cristo, no a Elías. El verso 21 continúa diciendo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahí en Hechos capítulo 5. Vamos al verso, bendito nuestro Señor Jesucristo, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nunca el apóstol Pablo ni ninguno de los apóstoles predicaban a otro. Esperen a otro. Tiene que venir primero Elías o qué profeta, Isaías, Jeremías, en fin. No, siempre predicaban a Jesucristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hoy predican a otros. Predican otros nombres. Predican otros hombres. Miremos uno más. Hechos 8, verso 12. Dice la escritura: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Siempre predicando al Señor Jesucristo. Hoy predican la denominación, cuando se presentan, mucho gusto,
somos de la congregación tal. Cuando no es que le presentan al falso profeta tal, obviamente ellos no dicen falso, no al profeta tal. Y si usted no cree en el profeta, no hay opción, no hay salvación para usted. Qué blasfemias, qué herejías tan tremendas. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso en Hechos 16, dice la escritura ya en el verso, vamos a ver si leemos desde el 30. Bueno, el carcelero cuando sacó a Pablo y a Silas de la prisión, él entonces pidiendo luz, verso 29, Hechos 16, 29. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, el carcelero a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso aquí le dijeron ellos, usted tiene que ser de la denominación Iglesia de los Santos de los Últimos Días? ¿Usted tiene que pertenecer a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? ¿Usted tiene que pertenecer a la Iglesia Misionera Mundial? No, quítese en ese chip y ese velo, hermanos, de que ay, que esta es la verdad y que nosotros predicamos la verdad y que ningún otro se salva. Aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Cristo, no en un falso profeta llamado William Marion Branham. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hoy predican a otros, llegan a cualquier lugar predicando a ese falso profeta o predicando a otro. Bendito mi Señor Jesucristo. Veamos Romanos 1, verso 6. Leámoslo desde el 5. Desde el 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, el amor de Cristo, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, hermano. No pentecostales, no adventistas, no trinitarios, no unitarios, no dualitarios, no mormones, no branjamitas, no ruselistas, no, cristianos. Esos otros son nombres de blasfemia, hermanos. Porque somos llamados a ser de Jesucristo, no de un hombre. Ese cuento con que lo están engañando a usted allá y lo han engañado, es que tiene que venir el profeta a presentarlo, por favor. Bendito mi Dios. Y ahí en Romanos, en el capítulo 16, en el verso 25 dice el apóstol, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. La predicación de Jesucristo. Pablo nunca predicó otra cosa. Pablo nunca esperó a otro. Ni Pablo nos enseñó a esperar a un tal Elías. Ya el Señor Jesucristo dijo, si quieren recibirlo, hay muchísimos que no quieren recibir las palabras del Señor Jesucristo. Y por eso en la primera carta a los Corintios, bendito nuestro Señor Jesucristo, le dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, preciso, conciso, contundente, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está enseñando a los que antes eran llamados gentiles, porque él es el apóstol a los gentiles. Y no les enseñó a guardar el sábado. No les enseñó a esperar a Elías. No les enseñó la ley. No, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito nuestro Dios. Pero hoy han recibido supuestos Elías porque no reciben la palabra del Señor Jesucristo que dijo, Él es el Elías que había de venir. Si quieren recibirlo. Tremendo. Vamos a explicar entonces eso de la transfiguración. Por eso es que los apóstoles le preguntaron al Señor el día de la transfiguración lo siguiente. Vamos a Mateo 17. Miremos lo que pasó ahí. Iniciemos desde el verso 1 para comprender bien la pregunta de los apóstoles. ¿Qué sucedió en ese momento, en ese monte de la transfiguración? Dice el verso 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Recordemos que dice la escritura que Moisés murió. Elías fue arrebatado al cielo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Pedro va a decir eso? Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Recuerden que los apóstoles les era confirmado de una y otra manera que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, en ellos todavía habían dudas. Este evento aquí en el Monte de la Transfiguración les confirma a los apóstoles del Señor quién es el Señor Jesucristo. Mientras él aún hablaba, dice el verso 5, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. A él, al Señor Jesucristo. Hoy escuchan a otros que dicen mostrar al Señor Jesucristo. Aquí le están confirmando, por eso dice una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube. De manera contundente les están confirmando Dios quién es el Señor Jesucristo, para que no tuvieran dudas. Después de esto, mire lo que sucede. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahí sí, tuvieron temor, bendito mi Señor Jesucristo. Les estaban confirmando la verdad. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Acordémonos también que ellos no comprendían muy bien esto de la resurrección de los muertos, de que el Señor Jesucristo moriría y resucitaría al tercer día. Sin embargo, aquí, repito, le fue confirmado de manera contundente que el Señor Jesucristo era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Al tener esta confirmación, esta certeza, entra en ellos un conflicto, porque a ellos le habían enseñado algo. Miremos qué. Los escribas les enseñaban a ellos que debían esperar antes de que viniera el Señor Jesucristo a otra persona que vendría. Por eso en el verso 10 le dicen: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Había una profecía que ya la estamos viendo, la leímos ahí en Malaquías 4. Bendito mi Señor Jesucristo. Verso 5 de Malaquías 4 que decía: he aquí yo os envío el profeta Elías. Repito, por ello, bendito nuestro Dios. Allí en Mateo le preguntan, cuando le es confirmado a los apóstoles que él es el Mesías prometido, le preguntan: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero si tú ya estás aquí? ¿Dónde está Elías? ¿Qué pasó con Elías? Porque la escritura se cumple. Entonces, ¿qué sucedió? Por eso es la pregunta de los apóstoles. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Venga primero que quién? Pues que el Mesías. Respondiendo Jesús, ojo con la respuesta. Entiendan bien la pregunta de los apóstoles. ¿Por qué preguntaron? Porque ellos tenían, repito, una profecía, y así les enseñaban que Elías debía venir primero que el Señor Jesucristo. A ellos, a Israel, era la profecía. Entonces el Señor Jesucristo les dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
¿Qué dice el Señor con esto? Así es. Elías tenía que venir primero. Elías viene primero. Les está confirmando que sí. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues aquí está la respuesta. Mas os digo que Elías ya vino. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Escucharon la voz del cielo? Donde Dios confirma: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Y Elías ya vino, pero ustedes no lo vieron. Esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, ustedes no lo vieron. Por eso les dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Porque dice el Señor: hicieron con él todo lo que quisieron, porque lo metieron a la cárcel, lo decapitaron, le quitaron la cabeza, lo perseguían. Juan el Bautista. Entonces los discípulos, verso 13, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo mismo está confirmando la profecía de Malaquías que se cumplió en Juan el Bautista. Mas os digo que Elías ya vino. Pero como ya lo leímos, muchos no lo han querido recibir. Y este verso de Malaquías, esta profecía, es el usado por los falsos profetas para mostrarse como enviados de Dios. Se pegan de esta escritura y con palabrería tuercen las escrituras para decir que esta profecía se cumplió en parte, dicen, en parte. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si explicamos ese cumplimiento también que dicen los falsos profetas que fue en parte. El apóstol Pablo, bendito nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 Corintios, vamos allá a 1 Corintios capítulo 2, gloria a Dios, versos 1 y 2, dice el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio: mostrar, presentar a Jesucristo y a él crucificado para nuestra salvación, no a ningún otro. Hermanos, que los han engañado con un supuesto Elías y los siguen engañando. El Señor Jesucristo, repetimos una vez más, no necesita ya presentación. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que también Pablo recrimina a los Gálatas de esta manera. Vamos a Gálatas 3:1. Dice el apóstol: oh Gálatas insensatos, porque la insensatez del hombre es muchísima del simple para recibir otros, cuando la escritura es precisa, es clara, es contundente. Se dejan engañar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado? ¿Quién presentó a los Gálatas a Jesucristo? Pablo. ¿Quién presentó a nuestro Señor Jesucristo a Israel? Juan el Bautista. Bendito nuestro Señor Jesucristo, el comisionado para presentarnos el evangelio, para presentarnos la salvación en nuestro Señor Jesucristo fue Pablo. Y Pablo jamás dijo que después de él vendría otro a presentar al Señor Jesucristo. Qué cosas que se inventan. Entonces le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Él no necesita otra presentación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si no cree, pues ya está ahí está la sentencia. Si busca otro
intermediario, otro camino. Ahí está la sentencia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Es falso que venga otro o que venga nuevamente alguien a abrirle camino al Señor Jesucristo, a presentarlo de nuevo. Quien no le haya recibido ya, en la palabra de Dios dice la sentencia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito nuestro Dios. Entonces, Juan el Bautista, repetimos, presentó a nuestro Señor Jesucristo a Israel, y Pablo y los apóstoles del Señor lo presentaron a los gentiles. Por ello, desde hace tiempo se está diciendo lo siguiente. Vamos a Filipenses, capítulo 3, vamos al verso 18. Leamos del verso 18 al 20. Dice la Escritura: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ojo con lo que sigue, hermanos: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde? Una vez más, pregunto, ¿dónde Pablo habló de esperar a alguien, a un profeta, antes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde? Si bien claro, no había considerado esta escritura, pero vamos a leerla. Si bien claro dice Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, allá los padres habló por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el Hijo, en el cuerpo en que ha de regresar, partió. Por eso dijo: no os dejaré solos. Ahora está con nosotros el Espíritu Santo. Pero los falsos profetas enseñan que la palabra viene al profeta y que es el único que tiene la palabra. No, eso es un engaño. Por eso el Señor prometió enviarnos el Espíritu de verdad, que nos guiaría a toda verdad, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo que estuvo allá con Israel, en el cuerpo en el cual resucitó, no está con nosotros, pero va a regresar. Es su promesa. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, volvamos a Filipenses, recordémoslo, Filipenses 3, gloria a Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No reciba ningún otro que le va a llevar a Cristo. Eso es un engaño. Bendito nuestro Dios. Entonces el Evangelio, mis hermanos, siempre presenta, siempre muestra la venida del Señor Jesucristo. Hoy los falsos profetas han engañado a los creyentes diciéndoles que tienen que creer en ellos, que ellos son los comisionados hoy por Dios para darle la salvación a la gente. Qué cosa tan falsa. No recuerdo si ya mencioné al falso profeta Cacón Philip, vivo hoy, africano, que él es el comisionado y que quien no crea en el mensaje de él se condena. Oiga, qué cosa tan tremenda. Entonces hay que creer en él. Como dicen los brahmanes, él salió del brahmanismo, de esas mismas raíces, del falso profeta William Marion Branham. Y así enseñó, y así enseñan hoy los falsos ministros de esa falsa doctrina del mensaje de la hora, que si no se cree en el profeta, si se rechaza al profeta, se rechaza a Dios. Qué cosa tan tremenda, bendito mi Dios. Juan 10. Vamos a Juan 10. Dice la Escritura en el verso 9. Yo soy la puerta.
dice el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos esos falsos que dicen hoy, crean en mí, el que no crea mi mensaje no tiene salvación, son unos ladrones. La puerta es Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escudriñe la palabra, porque Él es la puerta. Pero hoy siguen habiendo ladrones. Y los que creen en ellos no quieren entrar por la puerta, sino que quieren buscar un hueco, que ni siquiera una ventana, un hueco para meterse. No. La entrada es Cristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy siguen buscando otras entradas. Dejan la puerta para querer meterse por un hueco. Y por eso la advertencia del apóstol Pablo a los Gálatas. Volvamos a Gálatas capítulo 1, el verso 8 dice el apóstol: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Dónde Pablo predicó a esperar a Elías? ¿Dónde? Quien venga diciendo eso es un evangelio diferente del que él predicó, sea anatema. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde Pablo enseñó o dio mandamiento a los ministros de la iglesia a pedir diezmos, a exigir diezmos? Quien enseñe diezmos está enseñando diferente a lo que enseñó el apóstol Pablo, porque es lo que les enseñó a ustedes, ministros asalariados, es a predicar gratuitamente. Esas fueron y son y siguen siendo las palabras de Pablo, que predicó el evangelio gratuitamente para no poner tropiezo al evangelio. ¿Por qué no predican gratuitamente si Pablo, ese fue el evangelio de Pablo, y dijo: ruego que me imitéis? Si exigen diezmos, es un evangelio diferente. Ese no es el evangelio. Eso es allá, el antiguo pacto, la ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo repite. También ahora lo repito, dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. Yo de Pablo no he recibido esperar a Elías. Eso es allá en Malaquías, los profetas de la ley. Bendito nuestro Dios, sea anatema. Ay, Señor bendito. Y por ello, la sentencia también de Pablo en 1 Corintios, capítulo 16. Vamos al verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Mire la sentencia. El Señor viene. ¿Acaso dice: el Señor viene, pero antes otro lo va a presentar? Elías. No. ¿O acaso dice aquí: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema? Elías volverá y presentará de nuevo al Señor Jesucristo. No. Ese es un evangelio diferente. Bendito es mi Señor Jesucristo. Pensaba explicar Lucas, eso está en el capítulo 17, perdón, Lucas 1, verso precisamente 17, hablando de Juan el Bautista, que el Señor Jesucristo confirmó que era el Elías que había de venir. Aquí también dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Una vez se confirma que ese era el Elías prometido. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquellos que son prestidigitadores, que hacen malabares con la palabra
torciéndola. Dicen, bendito nuestro Señor Jesucristo, que como allá en Malaquías, en el verso 6 del capítulo 4 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero que aquí en Lucas dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Ve? Entonces que esa parte para hacer volver los corazones a los padres de los hijos se cumplió sí en Juan el Bautista. Pero lo que la segunda parte de Malaquías, o sea, y el corazón de los hijos hacia los padres, que no se ha cumplido. Se pegan de eso. Oiga, qué manera de torcer las escrituras. Que esa partecita y el corazón de los hijos hacia los padres no se ha cumplido. Que por eso viene de nuevo Elías. Pero no explican la segunda parte también de Lucas 1:17 que dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Por qué no explican esa parte? Busque cuando la escritura habla de los rebeldes, ¿quiénes son? Busquen en el antiguo pacto. Los rebeldes, ¿quiénes son? Y si quiere, agréguele otra palabrita ahí que le puede agregar porque es lo mismo. No tiene problema. O cambien rebeldes por otra palabra. Y busquen quiénes son los justos. A ver si no hay cumplimiento de Malaquías 4:6 perfecta y totalmente. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice Malaquías 4:6. Lucas 1:17 dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Malaquías 4:6 dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Lucas dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es lo mismo, hermanos, solamente que se usan otros términos, otras palabras. Búsquenlo. Todas las veces que en el antiguo pacto habla de hijos rebeldes, hijos rebeldes, hijos rebeldes, aquí está diciendo lo mismo de la profecía de Malaquías. A ustedes lo engañan, torciéndole las escrituras, adornándolas, modificando su sentido. La profecía está completa. Y de los hijos rebeldes, que es lo mismo, y de los rebeldes o hijos rebeldes, a Israel siempre el Señor le llamaba rebeldes o hijos rebeldes. Son hijos rebeldes este pueblo. ¿Y quiénes son los justos? Bendito mi Señor Jesucristo. Obviamente los padres de Israel y todo el que haga justicia. Abraham, justo. Noé, justo. Incluso Lot, que fue tratado por ese falso profeta de manera perversa. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Bendito nuestro Dios. Pero hay sentencias para los falsos profetas y hay sentencias para quienes se dejan engañar de los falsos profetas, de los falsos maestros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y el entendimiento que Él da. Con esto espero haber cumplido el deseo de mis hermanos que esperaban este tema, aclarando Malaquías, su mensaje, sus profecías, incluso hasta las maldiciones de ese libro. La iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es bendita con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. No se dejen engañar, hermanos, salgan del engaño. Gloria a Dios.